Muy buenos días, profesora Maricruz Cordero y compañeros y compañera Yerixenia Pérez, Marjorie Castillo, Aileen Becker y mi persona, Elski Vega. Representamos el 11º M, Bachiller en Ciencias del Instituto Profesional y Técnico de Bocas del Toro. El día de hoy le tenemos un video preparado explicando lo siguiente de sus temas. Como subtema número 1, mi compañera Yerixenia Pérez explicará de forma completa qué es la respiración celular, en qué orgánulo ocurre el proceso, cuáles son los dos tipos de respiración celular y qué nos dice la ecuación general balanceada de la respiración. Como segundo subtema, nuestra compañera Aileen Becker explicará dónde se da el proceso de glucólisis, en qué consiste y la formación del complejo acético. Como tercer punto, mi persona, Elski Vega, representaré mediante un diagrama el ciclo de Krebs, explicando dónde ocurre este proceso y las principales reacciones químicas que se dan. Como punto número 4, mi compañera Marjorie Castillo describirá en qué consiste la fosforilación oxidativa, dónde se da esta serie de reacciones y la importancia de esta parte del proceso para la obtención de energía. ¿Qué es la respiración celular? Es un conjunto de reacciones bioquímicas en las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable para la célula. ¿En qué orgánulo ocurre el proceso? La mitocondria son los orgánulos celulares que generan la mayor parte de energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. ¿Cuáles son los dos tipos de respiración celular? En presencia de oxígeno sucede respiración aeróbica y en ausencia de oxígeno sucede respiración anaeróbica. ¿Qué nos dice la ecuación general balanceada de la respiración? La ecuación para la respiración celular es el opuesto directo de la fotosíntesis, que está formado por 2 de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno más 8 de oxígeno. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aileen Becker y les explicaré en dónde se da el proceso de glucólisis, en qué consiste y la formación de complejo acetil-CoA. En dónde se da el proceso de glucólisis y en qué consiste. La glucólisis es un proceso metabólico que tiene lugar en el citosil de la célula, específicamente en el citoplasma, donde se llevan a cabo numerosas reacciones metabólicas. Es la primera etapa de la respiración celular y consiste en la degradación de la glucosa para producir energía en forma de adenosín trifosfato o ATP. Durante la glucólisis, la glucosa se descompone en 2 moléculas de piruvato, generando una pequeña cantidad de ATP y NADH como productos intermedios. Este proceso es fundamental para la obtención de energía en forma de ATP y una vía metabólica esencial en la mayoría de las células para mantener sus funciones biológicas. Formación del complejo acetil-CoA. La formación del complejo acetil-CoA es un paso clave en el metabolismo celular y ocurre en la matriz mitocondrial. Este proceso, conocido como descarboxilación oxidativa del piruvato, convierte el piruvato que se produce en la glucólisis en acetil-CoA. Pasos que se utilizan para este proceso. Transporte del piruvato. Después de la glucólisis en el citosol, el piruvato es transportado a la matriz mitocondrial. Descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato es sometido a un proceso de descarboxilación en el cual se elimina un grupo de carboxilo en forma de dióxido de carbono.
reducción de NAD+. Durante este proceso, un par de electrones son transferidos desde el piruvato a la molécula de NAD+, formando NADH, que es un portador de electrones. 4. Formación de acetil-CoA. Finalmente, el grupo acetilo resultante se une a la coenzima A para formar acetil-CoA. El acetil-CoA formado es una molécula clave en el metabolismo, ya que ingresa al ciclo de Krebs, donde se oxida completamente para producir ATP, NADH, FADH2 y CO2. Estos productos son esenciales para la producción de energía en la célula. En este video vamos a revisar el ciclo de Krebs. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, primero debe ocurrir la formación del acetil-CoA. Este compuesto, conocido como acetilcoenzima A, es la molécula precursora del ciclo de Krebs y se va a formar a partir del piruvato producido en la glucólisis. La formación del acetilcoenzima A será debido a que el piruvato que se produjo en la glucólisis será transportado desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Y es ahí donde el piruvato va a reaccionar con el coenzima A para producir acetilcoenzima A y NADH. Este proceso se ve favorecido por un compuesto multienzimático conocido como piruvato deshidrogenasa. Una vez que se produjo el acetilcoenzima A, ahora se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial en los organismos eucariontes, mientras que en los procariontes este proceso se va a llevar a cabo en el citoplasma. Y este proceso va a estar constituido por 8 reacciones enzimáticas. El ciclo de Krebs es un proceso catabólico, ya que incluye reacciones de oxidación, pero también es un proceso anabólico debido a que algunos productos como el citrato o el melato se va a utilizar para la producción de ácidos grasos, colesterol y glucosa. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es un proceso anabólico y catabólico a la vez, es decir, es un proceso anfibólico. Y este lo podemos definir como el conjunto de reacciones responsables de la degradación completa del piruvato al dióxido de carbono. El ciclo de Krebs también es conocido como ciclo ATC, abreviatura utilizada para ácido tricarboxílico. También se conoce como ciclo del ácido cítrico debido a que el acitrato es la primera molécula que se va a producir cuando el acetilcoenzima A se combina con oxaloacetato. En cada una de estas 8 reacciones va a intervenir una enzima específica y así de esta manera por cada molécula de piruvato que entre al ciclo se va a producir una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Pero sabemos bien que en la glucólisis se produjeron 2 moléculas de piruvato, por lo tanto se van a requerir 2 vueltas del ciclo para completar la oxidación completa de la molécula de glucosa. Así, de esta forma, el rendimiento total del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es el doble, es decir, 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Y así, de esta forma, la glucosa se va a descomponer por completo para producir 6 moléculas de dióxido de carbono, de las cuales 2 se produjeron en la formación del acetilcoenzima 2, las otras 4 se produjeron en el ciclo de Krebs. Muchas gracias.
Castillo les hablaré sobre el tema en qué consiste la fosforilación oxidativa, dónde se da esa serie de reacciones y la importancia de esta parte del proceso para la obtención de energía. La fosforilación oxidativa es un proceso crucial en la fotosíntesis de las plantas, algas y algunas bacterias. Consiste en la producción de ATP, la principal molécula de energía en las células, mediante el uso de la luz solar. Este proceso ocurre en las membranas de las tilacoides que se encuentran en los cloroplastos de las células vegetales. La energía de la luz es capturada por los pigmentos fotosintéticos como la clorofila en los fotosistemas, principalmente en el fotosistema 1 y el fotosistema 2. La energía de la luz excita a los electrones de la clorofila, los cuales son transferidos a una cadena de transporte de electrones. El flujo de electrones desde NADH o FADH2 al O2 a través de complejos proteicos localizados en la membrana interna mitocondrial provoca el bombeo de protones hacia el exterior de la matriz mitocondrial. Se genera una fuerza promotriz que está formada por un gradiente H+, y por un potencial eléctrico transbremanal cuando los protones regresan a la matriz mitocondrial a través de un complejo enzimático, se sintetiza ATP. En esencia, la fuerza electromotriz se transforma primero en fuerza promotriz y después en potencial de transferencia de grupo fosforilo. La primera etapa se lleva a cabo mediante 3 bombas de protones dirigidas por electrones NADH reductasa, citocromo reductasa y citocromo oxidasa. ATP sintasa, un complejo capaz de sintetizar ATP y que es dirigida por el fluido de protones que regresan hacia la matriz de la mitocondria. La fosforilación oxidativa muestra en forma clara que las gradientes de protones son una divisa de energía libre interconvertible en los sistemas biológicos.